Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esa intervención. Creo que ha animado ampliamente el auditorio y colocado el tema, creo que en muy buenos términos. No pretendo, desde luego, repetir lo que has planteado, pero quisiera rescatar tres elementos fundamentales. Señalaste que el 40% de los conflictos entre los estados tiene que ver con la cuestión de lo que los economistas llaman los recursos naturales. El conflicto armado interno que hemos tenido nosotros ha afectado de manera grave los recursos naturales y todos los actores que se han visto involucrados en él han desarrollado comportamientos que indudablemente han producido un impacto ambiental muy grave, unos más, otros menos, y a eso se suma además la significativa presencia, el significativo desarrollo de economías ilegales como el narcotráfico, que han tenido también un efecto de deforestación y de contaminación terrible al lado de la minería ilegal, que ha servido además de pretexto para combatir otras formas de minería, etc. La segunda idea que quiero destacar es la siguiente. Hablas tú de la necesidad de negociar el modelo en cada territorio y asumiendo el territorio como un ser vivo. Y evidentemente la tesis de la paz territorial debería partir del reconocimiento del territorio y de permitir que la voz del territorio hable, incluida la voz de las sociedades, incluida la voz de los seres humanos, si queremos probablemente diseñar una gestión de lo que tú llamaste la paz-conflicto. Para la gestión de esa paz-conflicto, lo único que dirían, esperemos que la gestión del riesgo de la paz-conflicto no nos deje como un país de tuertos, sino que conservemos los dos ojos a pesar de mirar las desnudeces. Bueno, entonces, doctor Laforí, ¿tiene usted la palabra? Yo quisiera hacer una propuesta, a ver si le damos los 20 minutos míos a Gustavo. Muchas gracias. No, la verdad es que ha sido interesantísima la presentación de Gustavo, que ha hecho un gran ejercicio de traer unas ideas ya preelaboradas para esta charla, porque no solamente aprendimos, sino que también nos divertimos con las cosas que nos alcanzó a decir. Yo voy a tratar de hacer esbozar algunas ideas, más desde el campo práctico, de aquello que nos toca estar viviendo las realidades permanentes en el sector rural, que esa visión práctica, pero al mismo tiempo teórica, en un marco conceptual bastante bien elaborado, en que nos ha presentado el profesor. Yo creo que aquí en Colombia se han construido una cantidad de mitos sobre el tema de la tierra, y a propósito de todo este proceso de negociación de La Habana, una parte sustantiva de estos mitos terminarán al descubierto, porque ni lo que se dice es como realmente se presenta, pero probablemente las realidades muchas veces apuntan a descubrir elementos que pueden ser críticos para el futuro. Este es un país que no es serio. La primera observación que yo quiero hacer es que en el diseño de políticas públicas, cuando uno mira a lo largo de los últimos 20 años, lo que se ha venido sosteniendo en torno a tierra y territorio por parte de Planeación Nacional, las pocas cosas que dice el Ministerio de Agricultura, que yo creo que es una entidad que soporta sus políticas con muy poco rigor desde el punto de vista académico. Evidentemente, los planteamientos que se hacen muchas veces no se hacen con los pies puestos sobre la tierra, pero indudablemente sí creo que Colombia, en vez de avanzar en una especie de ¿cómo le llama usted, profesor?, de paz-conflicto, yo creo que hemos venido agravando los conflictos en torno a la tierra, a la vocación de las tierras y a los conflictos que se generan precisamente por el mal uso de las tierras, que se han visto agravados en los últimos tiempos a propósito de estos desórdenes ambientales que están conduciendo al país a unas restricciones en materia productiva muy importantes.
Se dice, por ejemplo, que en Colombia hay mucha tierra, que hay tierra abundante. Yo no estoy tan seguro. Colombia no es Argentina. La sola pampa argentina son 34 o 36 millones de hectáreas altamente fértil. Colombia tendrá 6 o 7 millones de hectáreas agrícolas de buena calidad para poder hacer, digamos, un desarrollo moderno, intensivo y sostenible de calidad internacional. Tenemos un territorio grande, por supuesto, pero esos territorios también tienen ecosistemas demasiado frágiles. Aquí incluso la frontera productiva no ha sido abierta con fundamento en una orientación de políticas claramente definidas con antelación. No, aquí lo que ha habido son procesos progresivos de colonización que han generado impacto en los entornos ambientales sin que se puedan recoger de una manera que puedan ser sostenibles en el tiempo. Habla el profesor ahora, y a mí que me ha tocado recorrer el país en los últimos meses como consecuencia de las peleas que he tenido con el gobierno de manera intensa, uno se aterra a lo que ha sido el impacto de la niña 10-11 y los impactos sucesivos de los niños 12, 13, 14, 15 y 16, porque se habla que viene una niña y en el fondo, salvo algunas zonas del país, aún no ha llovido. Cuando la niña del 10-11, cálculos que hizo Fedegan en su momento, logramos identificar más de 2.400.000 hectáreas que estaban bajo lámina de agua. En ese momento, el impacto solo en la ganadería significó desplazar más de 1.800.000 animales de lugares bajos a lugares altos. La sabana de Bogotá, ustedes recuerdan lo que fueron las imágenes por el desbordamiento de los ríos. Y ganado siniestrado alcanzó a 182.000. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuál fue la respuesta de la política pública en torno al tema? En 5 años no ha habido una sola decisión de política pública para tratar de darle esa fortaleza o esa resiliencia que habla el profesor Gustavo en los diferentes entornos afectados, de tal manera que pudieran responder mejor a estos fenómenos que cada vez son más frecuentes y más intensos en cuanto a su impacto. La costa Caribe, por ejemplo, como consecuencia de eso, más de 2 millones de hectáreas hoy que estaban en pasturas naturales son tierras desoladas, sometidas no solo a la erosión eólica, sino también al impacto solar sobre tierras totalmente descubiertas, es decir, donde la capa vegetal prácticamente quedó totalmente perdida. ¿Cuál es la capacidad productiva de tierras puestas en esas circunstancias? Pues prácticamente ninguna. Y uno encuentra a los gobiernos diciendo siempre lo mismo, generando las mismas expectativas, con los mismos diagnósticos y con una inmensa incapacidad de generar impactos positivos, no obstante la gravedad de la situación que hoy vive Colombia como país tropical. País que tiene la ventaja comparativa natural de tener aún unos regímenes de aguas relativamente aceptables, luminosidad todo el año, y sin embargo es un país con una muy escasa respuesta productiva en aquellos renglones donde eventualmente tiene ventajas
comparativas claras con otras regiones del mundo. ¿Por qué? Porque hay un divorcio real de los temas que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, con las mejoras desde el punto de vista de instrumentos de capacidad de mejoras productivas y, por supuesto, de combinarlas con las ofertas naturales hacia el interior de los territorios. Bueno, yo llegué a Fedegan ya hace 12 años, en el 2004. Para entonces, el país ya había mejorado las condiciones de seguridad y me propuse empezar a encontrar un plan y una visión de mediano plazo que eventualmente le permitiera a la ganadería, cuya caracterización no es como la apunta la narrativa normal. Si yo le preguntara a buena parte de los que están aquí cómo ustedes perciben al sector ganadero, sin lugar a dudas, esa narrativa no se compadece con las realidades del sector, porque el ganadero, por lo general, especialmente en ese divorcio campo-ciudad, se le ve como latifundista, gamonal, incluso evasor de impuestos, y no falta quienes terminen vinculados con fenómenos de paramilitarismo. No. La ganadería colombiana es una ganadería de muy pequeños y pequeños productores nacionales. Le voy a dar unos datos de la última vacunación de aftosa para que ustedes se sorprendan de la caracterización de la ganadería. 244.000 predios tienen menos de 10 animales. Eso es indigencia rural. 403.000, donde están incluidos los 244.000, tienen menos de 50 animales. Es decir, 160.000 predios tienen entre 10 y 50 animales, lo cual implica que el 82% de la ganadería es de muy pequeños o de pequeños productores. 63.000 predios tienen entre 50 y 200 animales. Ganaderos de más de 1.000 cabezas, hay 1.132 hoy en Colombia. Por consiguiente, lo que hay es una situación caracterizada por pequeños y medianos productores con economías de escala que muy seguramente no terminan por tener capacidad y eficiencia en la respuesta productiva. Pero claro, cuando se habla de ganadería, por lo general, sobre todo en los entornos ambientalistas, se dice que ocupa la mayor proporción del territorio colombiano. Claro que lo ocupa. Todavía el DANE no ha podido revelar las cifras exactas del último censo. Además, una vergüenza. 412.000 millones de pesos se gastó el DANE para el censo agropecuario. Ha venido dando unas informaciones parciales, pero el país no conoce la información final, consolidada del censo agropecuario. 2 años, casi 3 años después de haberse terminado el censo. ¿Cuánto es el territorio que ocupa la ganadería? 36 millones de hectáreas, 37 millones de hectáreas, con un hato ganadero muy bajo, 22, 23 millones, casi que uno diría que un animal ocupa más, de 1 hectárea, lo cual implica que estamos ocupando mucho más territorio que el que deberíamos de ocupar. Pues bien, ese diagnóstico lo tenemos hecho desde el año 2006, cuando nos propusimos sacar el Plan Estratégico de la Ganadería con Visión 2019. Y dijimos, aquí hay que buscar sistemas
sostenibles, con mayor capacidad de carga por unidad de superficie, de tal manera que podamos desocupar territorio, para efectos de poder incorporar 10 o 15 millones de hectáreas a zonas forestales, algunas de protección y a otras comerciales, y aquellas zonas de la ganadería que todavía sirven para hacer agricultura, eventualmente vincularla a la agricultura y tratar de achicar la frontera ganadera de 36, 37 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas. Para esa época, ya Colombia, a propósito de los trabajos que se habían hecho en el Valle del Cauca, habíamos venido desarrollando tecnologías desde los años 90 para los sistemas silvopastoriles intensivos. Me enamoré de los sistemas. Formulamos una política. Intentamos alinear los instrumentos de crédito y de promoción de este tipo de ganadería sostenible con el gobierno, y se pudieron hacer en el año 2007 y 2008. En el 2009 logramos con el Banco Mundial interesarlo en el proyecto de ganadería sostenible, y el Banco Mundial le donó a Fedegan $8 millones, más otras organizaciones ambientalistas, y arrancamos un programa con el Fondo Ambiental para impactar 10.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles y unas 100.000 hectáreas en materia de árboles y mejorar la cobertura, ¿no?, de ciertas zonas que estaban altamente impactadas por una ganadería extensiva. Llevo 6 o 7 años intentando que el país avance en ese frente. Yo como ganadero lo hice. Yo pasé de tener un animal por hectárea, hoy en día en las explotaciones propias estoy en 7 animales por hectárea, con una inmensa capacidad de respuesta productiva y ambiental. ¿Por qué Colombia este tipo de ejercicios claros no los adopta precisamente para incorporarlos en sus esquemas de políticas públicas? Por una razón elemental. Porque se nos va el tiempo discutiendo sobre las mismas cosas, gastando los dineros con orientaciones que muchas veces no responden a las expectativas reales y, por consiguiente, desaprovechando las nuevas tecnologías y las oportunidades que eventualmente da este tipo de sistemas. El país tiene ahora, o entró en la etapa supuestamente del posconflicto, a propósito de los acuerdos que acaba de firmar el gobierno con la FARC. Y me temo que en vez de estar pensando en sistemas sostenibles ambientalmente, que realmente generen bienestar, que puedan incorporar a sectores pequeños a esquemas de esta naturaleza, volverá nuevamente a la gran demagogia en torno a la tierra y a generar simplemente escenarios de control territorial, en muchos casos precisamente para proteger negocios como la minería ilegal o las actividades del narcotráfico. Porque lamentablemente este es un país que hace mucho tiempo no tiene una mirada juiciosa, rigurosa sobre las potencialidades que tiene el sector rural colombiano, y cree que el tema del conflicto o el tema de la pobreza se resuelve repartiendo tierras. Yo creo que esa es justamente el camino que se adoptó desde la Ley 135 del 61 hasta la fecha, con unos resultados que en el fondo
han sido muy, pero muy escasos, y especialmente para el campesinado colombiano. Cuando uno caracteriza la ganadería colombiana como se la caractericé, y uno dice, más del 82% en promedio tienen 32 animales, está diciendo que tienen 60, 70 hectáreas. Si en esas 60 hectáreas, en vez de tener 30 animales, pudieran tener, por el contrario, 300 animales, el ingreso familiar, la capacidad de respuesta productiva y, por supuesto, la construcción de tejido social sería uno bien otro en el país. Ojalá que esta nueva moda del posconflicto le traiga al campo más que controversia sobre qué hacer, apliquemos experiencias vividas con resultados claramente palpables, como los sistemas silvopastoriles, en una nueva mirada al campo colombiano. Colombia tiene todavía la oportunidad, como país tropical, de aprovechar las inmensas potencialidades que tiene, pero me temo que si todas estas energías que el país cree que puede desprender a propósito de los acuerdos de La Habana no se aprovechan en la dirección correcta, volveremos a perder el tiempo intentando viejas fórmulas cuyos resultados están a la vista. Muchas gracias.